¿Alguna vez llegaste de la escuela, abriste la puerta de tu casa y no había nadie? Solo el silencio, el televisor apagado, la cocina vacía y tú, solo, decidiendo qué hacer con tu tarde. Y entonces buscas qué hacer, preparas algo en la cocina, prendes la tele o simplemente te sientas y piensas. Si eso te resulta familiar o si conoces a alguien que lo vivió así, entonces hoy este episodio es para ti. Bienvenidas y bienvenidos a El Profe Mario, donde la historia no es el pasado, la historia eres tú. Soy Mario Alberto López, profesor de la secundaria Juventino Muñoz, aquí en Lerdo de Tejada, Veracruz. Y hoy vamos a hablar de una generación que ha sido la más ignorada en los estudios generacionales, la más subestimada en los titulares, y paradójicamente, la que sostiene buena parte del mundo que habitamos hoy. Hablamos de la generación X. Los nacidos entre 1965 y 1980, los que crecieron entre cassettes y crisis económicas, entre trompos y terremotos, entre la televisión en blanco y negro y los primeros correos electrónicos. Una generación que no busca reflectores, que no publica sus logros en redes sociales y que sin embargo, silenciosamente, lleva décadas siendo el pilar invisible de familias, empresas y comunidades. En este episodio vamos a conocer su historia, su psicología, su tecnología y su vigencia. Porque entender a los de la generación X no es solo un ejercicio académico, es entender cómo México, América Latina y el mundo entero se transformaron en apenas 30 años. Prepárate, esto va a resonar más de lo que imaginas. Para entender a la generación X, hay que cerrar los ojos e imaginar a México en los años 70. Es un país joven, en pleno crecimiento económico bajo el llamado milagro mexicano, pero con fracturas invisibles que pronto se harían evidentes. Los padres de estos niños creyeron en el sacrificio como virtud suprema, trabajar más, producir más, crecer más. Entonces llegaron los 80, y con ellos, la realidad les cayó encima a todos. Imagina una familia en México en esos años. El papá o la mamá salían a trabajar, y en casa había una preocupación constante, como un reloj que marca sin parar. ¿Y si alcanza? ¿Y si ya no alcanza? En 1982, México declaró una de las peores crisis de deuda de su historia. La inflación se disparó, los ahorros se evaporaron. Podía pasar que el presupuesto de la semana saliera bien y de pronto, días después, todo sube de precio. Y ahí no quedaba más que una opción, o te adaptabas o te golpeaba el problema. Esos niños que ahora tendrán entre 46 y 61 años, vieron algo que los marcaría para siempre, que el sistema podía fallar, que las promesas del Estado no eran garantías. Pero lo que nadie pudo preparar fue lo del 19 de septiembre de 1985, el terremoto de Ciudad de México, más de 10,000 muertos, barrios enteros derrumbados, y algo extraordinario sucedió. La gente salió a la calle sin esperar a que el gobierno organizara los rescates. Los jóvenes de la generación X, muchos adolescentes en ese momento, cavaron entre los escombros con sus propias manos. La gente empezó a moverse como un corazón que late, formó brigadas, se organizó, se apoyó, se reconstruyó. Aprendieron, en carne propia, que la solidaridad no viene de arriba, se construye entre iguales. Y con eso, también nació algo más. El escepticismo sano. No es que fueran cínicos por naturaleza, es que aprendieron, a veces a golpes, que la realidad no siempre coincide con el discurso. En Veracruz y en el sureste mexicano, la experiencia fue distinta pero igual de formativa. Aquí la crisis se vivió en los mercados vacíos, en los precios que cambiaban semana a semana, en los padres que salían muy temprano y volvían muy tarde, o que emigraban al norte en busca de trabajo. Los hijos quedaban al cuidado de abuelos, tíos o simplemente solos. De ahí viene ese apodo que los define, los hijos de la llave, los que llevaban la llave de casa al cuello porque no había nadie esperándolos al llegar. Y sin embargo, esa soledad los forjó, los hizo autosuficientes, los enseñó a resolver, a improvisar, a no esperar que alguien les dijera qué hacer. Si quieres entender por qué los de la generación X son tan independientes, no busques la respuesta en un libro de psicología. Búscala en esas tardes silenciosas de los años 80, con un sándwich hecho por ellos mismos y la tele prendida como única compañía.
Pero la historia de México en esos años no se queda en las crisis, también hubo oportunidades. Con la apertura económica y luego el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, que en México conocemos como el TLCAN, muchos jóvenes de la generación X descubrieron que ya no era solo aguantar, también era aprender para competir, para emprender, para buscar algo mejor, incluso fuera. Esa es una ventaja muy característica de esta generación, la adaptabilidad al cambio. Y en lo político, México vivía una transición histórica. El debilitamiento del monopolio priista hacia finales de los 80, la creación del IFE y el gran giro democrático que culminaría en el año 2000. La sociedad civil se fortaleció. El ciudadano dejó de ser espectador para convertirse en protagonista. Y para la generación X, que ya había aprendido a desconfiar de las instituciones, eso fue algo poderoso. Descubrir que, si te organizas, si exiges, si participas, el rumbo sí se puede cambiar. Ahora salgamos de México por un momento, porque la generación X no vivió sola sus transformaciones. El mundo entero estaba cambiando de manera simultánea, y esos cambios llegaron, de una u otra forma, a cada rincón de América Latina. En muchos países del mundo, a los de la generación X también se les conoce como la generación Latchkey, que en inglés significa precisamente eso, la llave de la puerta de la casa. Niños que llegaban solos a casa porque sus padres trabajaban. La casa quedaba quieta, y sonaba el cerrojo. El niño aprendía rápido: si yo no hago mis cosas, nadie lo hará por mí. Era exactamente lo mismo que en México, pero en inglés, en francés, en portugués, en todos los idiomas. El 9 de noviembre de 1989, algo que parecía imposible ocurrió: cayó el muro de Berlín. Y con él, en 1991, se desintegró la Unión Soviética, la URSS. Un día el mapa del mundo parece igual, y al siguiente cambia. Las fronteras no solo son líneas, son historias, familias, rutas y oportunidades. Los de la generación X fueron la generación que creció creyendo que el mundo era de cierta manera y que lo vio reorganizarse en tiempo real. En Sudáfrica, el apartheid llegaba a su fin. Nelson Mandela salía libre en 1990, después de 27 años preso. Y en el Medio Oriente, la Guerra del Golfo Pérsico, entre 1990 y 1991, fue el primer conflicto televisado en tiempo real. La generación X lo vio todo en la pantalla del noticiero, y aprendió que los conflictos viajan, y que el mundo se vuelve más interconectado, incluso cuando no es para bien. Y luego llegó la ciencia. El proyecto Genoma Humano comenzó en 1990 con la promesa de mapear el ADN completo de nuestra especie. En 1996 llegó la oveja Dolly, el primer mamífero clonado de la historia. Y en 1989, aunque pocos lo notaron en ese momento, un científico llamado Tim Berners-Lee propuso algo que cambiaría todo: la World Wide Web. Una red mundial. Imagínate escuchar la palabra genoma cuando todavía estabas aprendiendo a vivir, y luego saber que la información puede cambiarlo todo, y pensar: si podemos entender cómo somos, quizá podemos mejorar lo que viene. La generación X no solo vivió el cambio, lo procesó sin manual de instrucciones. Imagínate ser adolescente en los años 80 en México. Por un lado tienes la cumbia, el danzón veracruzano, las novelas de Televisa y el fútbol de los Rayados de Monterrey, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León o los Pumas de la UNAM. Y por otro lado, llega MTV en 1993 con Michael Jackson, Madonna y una banda de Seattle llamada Nirvana, que grita lo que muchos jóvenes sentían, pero no sabían cómo decir. La generación X fue la primera en vivir esa tensión entre la identidad local y la cultura global, y en lugar de romperse, aprendieron a fusionar. ¿Y cómo son los de la generación X en su manera de relacionarse? Son intensamente leales en sus amistades cercanas, pero selectivos al extremo. No tienen 1000 amigos, tienen 5 o 10 personas a las que darían su vida. No publican en redes cada momento de su vida. De hecho, muchos desconfían de la sobreexposición. Y cuando trabajan en equipo, no necesitan que los aplaudan, necesitan que los dejen hacer su trabajo en paz. Psicológicamente, los estudios los ubican en perfiles pragmáticos, autónomos, con alta tolerancia a la incertidumbre. ¿Por qué? Porque crecieron tomando decisiones sin toda la información disponible. No había Google para consultarlo todo, no había GPS si te perdías, tenías que resolver con lo que tenías. Ese entrenamiento inconsciente produjo adultos capaces de funcionar bien en el caos. Pero hay una sombra en todo esto.
La misma cultura que los hizo fuertes también les enseñó a callar. No llores, aguántate, eso no es para tanto. Los de la generación X cargaron solos con muchas tormentas emocionales. El machismo, el estoicismo cultural, la falta de recursos de salud mental en México de esos años. Todo eso se tradujo en una resiliencia poderosa, pero también en una dificultad real para pedir ayuda cuando se necesita. Y luego está su humor. El humor de los de la generación X es un idioma propio, irónico, autocrítico, irreverente. No es el humor de ofender, es el humor de sobrevivir. Si alguna vez has visto a alguien mayor de 40 años soltar un comentario sarcástico perfectamente cronometrado sobre una situación absurda, eso es un Gen X. Es su forma de procesar el mundo sin derrumbarse. Quiero que hagas este ejercicio conmigo. Cuando la generación X nació, la televisión era en blanco y negro en la mayoría de los hogares mexicanos. El teléfono era uno solo, fijo en una mesa en la sala, y si acaso con extensión a la cocina o la recámara de los padres, con disco rotatorio. Y para buscar información, te ibas a la Enciclopedia Barça o Larousse, esos volúmenes enormes que adornaban los libreros de las casas con aspiraciones de clase media. Si estaba ocupado cuando llamabas, volvías a intentarlo más tarde. La paciencia no era una virtud opcional, era una habilidad obligatoria. Cuando llegaron a la adolescencia, apareció el Atari, luego el Nintendo. Las salas de arcade se convirtieron en el punto de reunión social de los jóvenes en Veracruz, en Guadalajara, en Ciudad de México, Monterrey, etc. Y luego llegaron el Walkman, los CD, el Game Boy, las primeras cámaras digitales. Si antes era grabar en VHS, después fue, ahora se puede guardar en otra cosa, y ya no dependes tanto del tiempo. Pero el verdadero salto llegó en los 90. El Internet Dial-Up entró a México alrededor de 1995, con el inolvidable Prodigy de Telmex con él. Ese sonido que toda una generación recuerda con una mezcla de nostalgia y trauma. El chirrido electrónico del módem conectándose. Y cuando por fin entrabas, la página tardaba 3 minutos en cargar. Y valía la pena, porque de pronto podías preguntar, podías buscar. Ya no tenías que esperar al noticiero de las 9 para enterarte de lo que pasaba en el mundo. Y cuando aparece Internet, cambia la forma de preguntar. Los de la generación X aprendieron lo nuevo sin desconectarse por completo de lo anterior. No nacieron digitales, aprendieron lo digital siendo adultos. Y eso los hace únicos. Porque no tienen la dependencia emocional del nativo digital que no concibe la vida sin smartphone. Ellos saben cómo era el mundo antes, entienden el valor de la conexión porque vivieron la desconexión. Hoy los Gen X son quienes dirigen los departamentos de tecnología en las empresas mexicanas y latinoamericanas. Aprendieron a programar en computadoras Commodore 64 y Apple II. Usaron Windows 95 cuando era revolución, y ahora trabajan con inteligencia artificial con una distancia crítica que los nativos digitales a veces no tienen. Ellos saben que la tecnología puede fallar, porque la vieron fallar, y aprendieron a tener siempre un plan B. Vivimos en un mundo que celebra a los jóvenes. Las empresas quieren millennials y centennials. Las marcas se pelean por la atención de TikTok. Los medios hablan sin parar del futuro digital. Y en ese escenario, la generación X sigue ahí, callada, haciendo el trabajo, sin pedir aplausos. Hoy los Gen X están en el pico de su vida productiva. Son directores, emprendedores, maestros, médicos, ingenieros, padres de familia. En México, son la generación que sostuvo a sus familias durante la pandemia de COVID-19 sin derrumbarse. Muchos de ellos ya habían sobrevivido crisis peores. Sabían lo que era perder el trabajo de la noche a la mañana. Lo habían vivido en 1994. Ahora te comparto 3 lecciones de los Gen X que hoy son más relevantes que nunca. Primera, la autosuficiencia no es egoísmo. Es la capacidad de resolver antes de depender, de pensar antes de googlear, de desarrollar criterio propio. Segunda, el escepticismo sano es una virtud democrática. Cuestionar a las instituciones, exigir evidencia, no creer todo lo que aparece en pantalla, eso es lo que hace a una ciudadanía madura. Tercera, la lealtad profunda, la que se construye con tiempo y con actos concretos, es el único tipo de lealtad que vale la pena. Pero también hay algo que esta generación necesita aprender del presente. El mundo ha cambiado. La vulnerabilidad emocional ya no es debilidad, es valentía. Pedir ayuda no te hace menos, te hace más humano. Y esa ansiedad silenciada que muchos Gen X cargaron solos durante décadas merece ser atendida, hablada
y sanada. Aquí también hay que hablar de su legado difícil, porque así como la generación X heredó crisis, también dejó algunas. Una deuda ambiental en construcción, un planeta que empezó a mandar señales claras durante sus décadas activas, decisiones económicas que se notaron. A veces una generación no solo hereda cosas, hereda problemas que se vuelven urgentes, y ahí empieza el reto para los que vienen. Aquí en Veracruz, en el México profundo, los Gen X son los que mantienen vivas las tradiciones, el danzón en el parque, los tacos en el mercado, las historias de los abuelos, mientras también saben usar el celular y las videollamadas para mantener unida a una familia dispersa por la migración. Son, literalmente, el puente entre dos mundos, y sin ese puente, muchas cosas se caerían. ¿Recuerdas esa pregunta con la que empezamos? La puerta que se abrió en silencio, la casa vacía, el niño o la niña que tuvo que crecer un poco demasiado rápido. Eso no fue un fracaso familiar, fue una escuela dura, sí, pero que produjo personas con una capacidad de resiliencia, de adaptación y de compromiso que pocas generaciones han demostrado. Hoy aprendimos 5 cosas fundamentales de los de la generación X. 1. La generación X creció en medio de crisis históricas, sismos, deudas, transiciones, que los formaron desde adentro. 2. El mundo también se transformaba, caía la URSS, nacía la democracia en México, la ciencia tocaba las puertas del futuro, y ellos lo vivieron todo en primera fila. 3. Su independencia, su cinismo funcional y su lealtad selectiva no son defectos, son estrategias de supervivencia convertidas en virtudes. 4. Fueron la generación bisagra entre el mundo analógico y el digital, y eso les da una perspectiva única que ninguna otra generación posee. 5. Hoy siguen siendo el puente silencioso entre el pasado y el futuro de nuestras comunidades, y su legado, con sus luces y sus sombras, sigue dando forma al mundo en que vivimos. Si eres un Gen X, o si tienes un Gen X en tu vida, tu papá, tu mamá, tu maestro, tu jefe, tu vecino, hoy sería un buen día para reconocer lo que esa generación ha cargado y construido, sin fanfarrias, sin post en Instagram, simplemente haciendo lo que siempre han hecho, quedarse. Porque al final, la historia no es el pasado, la historia eres tú, y hoy, la historia tiene 40 y tantos a 60 años, y una botella de refresco en la mano, y todavía, muchísimo por dar. Antes de cerrar, quiero dejarte con una pregunta que me gustaría que pensaras hoy, cuando tengas un momento de silencio. ¿Hay un Gen X en tu vida al que nunca le has dicho gracias? Una persona que estuvo ahí, que resolvió, que aguantó, que construyó, y a quien nunca reconociste en voz alta. Y también te pregunto, ¿qué rasgo de la generación X crees que sigue presente hoy en cómo vivimos, trabajamos o pensamos? Cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leerlos y seguro te responderé. Si este episodio te movió algo por dentro, te pido que lo compartas con esa persona. Mándaselo por WhatsApp, por Facebook o por lo que uses. Y dile, esto es para ti. A veces, 3 palabras y un audio son suficientes para hacer sentir a alguien que su historia importa. Y si eres nuevo en el Profe Mario, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Porque en el próximo episodio vamos a hablar de la generación que llegó después de los de la generación X, los millennials. Esa generación que muchos critican, que muchos no entienden, y que sin embargo está redefiniendo el trabajo, la familia y la espiritualidad en el siglo XXI. No te lo puedes perder. Soy Mario Alberto López, este es el Profe Mario, y recuerda siempre, la historia no es el pasado, la historia eres tú.